Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este tercer domingo del tiempo ordinario, un domingo especial porque el Papa nos declaró ya este domingo, domingo de la Palabra de Dios, un domingo para tomar conciencia de la Palabra de Dios, recogida de manera especial en la Escritura. Por eso las lecturas además de hoy nos ayudan a descubrir esta fuerza que tiene la Palabra de Dios recogida en la Escritura. En la primera lectura, cuando el pueblo lloraba al escuchar la Palabra de Dios, o Jesús que acude al templo, a la sinagoga de Nazaret a leer la Escritura y desplegando el texto de Isaías, lee ese texto que se cumple en él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y es entonces cuando pronuncia esa frase tan perfecta para lo que puede ser verdaderamente una homilía, ¿no? Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. La Escritura se cumple cuando es proclamada en el marco litúrgico, en la celebración eclesial, se cumple la Escritura. La salvación de Dios se concreta y se cumple en la historia del hombre. Y esto es lo que celebramos. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, Dios ha dado su palabra, que es Jesucristo, fundamentalmente. Pues vivimos con gozo este domingo de la Palabra de Dios, que para nosotros, como dice el Salmo, es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Así lo queremos vivir. Estamos también inmersos en el octavario de oración por la unidad de todos los cristianos, como todos los años, desde el pasado 18 al 25, que es la fiesta de la conversión de San Pablo, celebramos 8 días en los que en todas las Eucaristías, y oraciones, liturgia de las horas, incluimos esta oración especial por la unidad de todos los cristianos, que estamos divididos en diversidad de confesiones. Y el lema de este año, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo, en esa alusión al pasaje de los magos. Y de este octavario y del ecumenismo y de la división entre los cristianos y de la ansiada unidad, vamos a hablar en nuestro programa con nuestro invitado, que es Pablo Blanco, profesor de Teología de la Universidad de Navarra y consultor también de ecumenismo de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Bueno, todos los años este octavario, cuéntanos un poco el origen, de dónde nace, cómo nace esta iniciativa y por qué 8 días dedicar a la oración por la unidad de los cristianos. Bueno, había habido varios intentos, pero sobre todo nace al principio del siglo pasado, el año 1908. Un tal Paul Watson, un anglicano, ministro anglicano, decide promover una cadena de oraciones pidiendo la unidad. Y entonces empieza a difundirse de modo espontáneo y 2 años después hay un acontecimiento, esto ya en Escocia, en Edimburgo, que es una conferencia mundial para las misiones. Entonces se reúnen ahí cristianos de diversas confesiones, están ortodoxos, anglicanos, protestantes varios, también algunos católicos, y hay una anécdota que se suele contar y es que en un momento dado, un oriental, un chinito, ahí se levantó y dijo, os estamos agradecidos porque nos habéis traído el nombre de Jesucristo, pero también nos habéis traído vuestras divisiones. Por favor, predicarnos a Cristo, pero no nos prediquéis vuestras divisiones. Entonces, los que estaban ahí dijeron, bueno, pues el chino tiene razón, ¿no? Y entonces es cuando se da cuenta que para ser más creíbles, para ser más evangelizadores, lo primero que tenemos que hacer los cristianos es estar juntos, trabajar juntos. Y entonces ya a partir de ese momento se empieza a promover ese octavario por la unidad de los cristianos. Al principio era justo antes de Pentecostés, porque el Espíritu Santo es espíritu de unidad, pero después se traslada a las fechas que vivimos ahora. Ahora son 8 días antes del 25 de enero, es decir, pasado mañana, fiesta de la conversión de San Pablo, que por cierto, el martes a las 7:30 en la parroquia de Cristo Rey habrá una celebración ecuménica con el arzobispo y representantes de distintas confesiones cristianas, ¿no? A las 7:30 en la parroquia de Cristo Rey, ¿no? Y entonces aquí lo que se quiere expresar es que para alcanzar esa unidad primero necesitamos la conversión, necesitamos alcanzar el perdón y pedir perdón, perdonar y pedir perdón. Y entonces con este simbolismo se hace estos 8 días dedicados para rezar por la unidad de los cristianos y cristianas.
El lema de este año, cada año tiene un lema, ¿verdad? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Sí. ¿A qué nos parece una cosa un poco bastante navideña? Y bueno, en fin, de la teología de la Navidad y de todo lo que significa la revelación del Niño Dios. Pero bueno, esto enfocado en el ecumenismo, ¿hacia dónde nos lleva? Es verdad, porque habitualmente este texto se aplica más bien a los gentiles, porque los magos eran unos sabios, unos científicos que investigaban en las estrellas. Lógicamente no eran cristianos, no podían serlo, ¿no? Pero tampoco eran judíos. Y entonces se dice que posiblemente eran de la religión zoroástrica, de Zoroastro, ¿no? Y que mirando los astros ven una estrella especial y adivinan, intuyen que hay ahí una revelación. Y siguiendo la estrella encuentran al Mesías, ¿no? Y entonces se suele decir cómo las religiones se ponen al pie del Mesías, a los pies del Mesías, como expresando esa función precursora, provisional y precursora que tienen las religiones respecto al cristianismo, ¿no? Pero yo creo que viene también muy bien recordarlo en el ecumenismo, porque la adoración tiene que estar en el centro. A veces pensamos que el ecumenismo, pues no sé, es escribir papeles, el ecumenismo de papel, o celebrar encuentros, o estrechar nuestras manos y cantar juntos, que evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Pero lo importante es, como dice el concilio, ese ecumenismo espiritual, ese ecumenismo del corazón. Entonces, adorando a Dios, estaremos también más cerca unos de los otros. Cuanto más cerca estemos de Cristo, pues lógicamente también estaremos más cerca unos de otros. Se suele poner el ejemplo de una rueda de bicicleta, ¿no? Si los radios se acercan al núcleo, al centro, pues lógicamente la distancia entre nosotros también será menor. Es muy elocuente. ¿Qué situación tenemos? Bueno, hemos ido dando pasos y a dónde hemos llegado en el tema de la división entre cristianos y en el tema del ecumenismo. Bien, bueno, la división, llevamos, pues eso, la primera división es el siglo V o VI, con algunas iglesias que se dejan influir por determinadas corrientes cristológicas, que no son, digamos, plenamente cristianas, pero la buena noticia que hay que decir es que esas diferencias cristológicas, gracias al trabajo y al diálogo de la Iglesia Católica con esas iglesias orientales, que son pues sobre todo armenias o coptas, pues se ha conseguido llegar a un acuerdo y decir que la fe que confiesan en Cristo es idéntica a la que nosotros tenemos. O sea que eso ya sería una primera buena noticia, ¿no? Hay una segunda noticia no tan buena, que es la división en el siglo XI, 1054, con el cisma de Oriente. Ahí seguimos un poquito como estábamos, aunque ha habido avances, pero hay un problema nuevo que creo que estamos leyendo estos días en los periódicos. Es la crisis entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a que los patriarcados de Constantinopla y Moscú, pues por desgracia, se excomulguen recíprocamente, ¿no? O sea que el problema no sería solo con la Iglesia Católica, sino también entre las iglesias ortodoxas, ¿no? Y luego, pues la tercera gran división, por cierto, que estas tres grandes divisiones se dan cada 5 siglos. 5, 11, 16, o sea que nos toca ahora 21. Pues yo espero que el movimiento sea más bien hacia la unidad, ¿no? Pero quizá sea un momento para revertir todas estas divisiones, ¿no? Y para eso está el movimiento ecuménico, ¿no? Ese movimiento que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha importancia. ¿Sabes dónde? En los campos de concentración. Porque ahí estaban cristianos de distintas confesiones, tanto los rusos ortodoxos y católicos como católicos y protestantes en los lager alemanes, y entonces se conocieron entre ellos, se pusieron a rezar y descubrieron todo el patrimonio cristiano común que tenían, ¿no? Entonces todo eso desemboca en el Concilio Vaticano II. Juan XXIII dice que el Vaticano II es un concilio con una finalidad ecuménica clarísima. Él había estado en Turquía, había estado en Bulgaria, después en Francia, ¿no? Tenía esa sensibilidad ecuménica, ¿no? Y Pablo VI continúa, y Juan Pablo II no te quiero ni contar, ¿no? Porque tenía también ese feeling muy grande con los orientales, con los ortodoxos, ¿no? Benedicto XVI es alemán, ¿no? Y entonces todo el tema del luteranismo, protestantismo lo lleva
pues lógicamente la sangre, la cultura de... Entonces, digamos que todos los papas han tenido como una prioridad este ecumenismo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en las últimas décadas la situación ha cambiado bastante. O sea, antes el ecumenismo era una cosa así un poco, perdóname la expresión, de frikis, ¿no? De gente así, pues alemanes o polacos que tenían, o suizos, ¿no? Que tenían gente de Estados Unidos, ¿no? Ahora el ecumenismo lo tenemos en casa. Aquí, en Pamplona, tenemos 3 popes ortodoxos celebrando, ¿no? Uno búlgaro, otro rumano y otro ucraniano. Luego hay distintos grupos evangélicos y pentecostales. O sea, el otro día leía que pues la mayoría católica que hasta ahora tenía Brasil, pues la va a perder. El protestantismo está creciendo en Sudamérica y, sin embargo, en Norteamérica lo que crece es la Iglesia católica. Entonces, lo que antes era un norte protestante y un sur católico, ahora la cosa está como más entreverada. Y eso lo que evidencia es que el ecumenismo no es un lujo, sino que es una necesidad del día a día, ¿no? Y que tenemos, en primer lugar, que conocer mejor, también hablar, tratarnos, rezar juntos, trabajar juntos, y de ahí se puede crear una serie de sinergias que, ayudadas con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, pueden generar ese movimiento de unidad, ¿no? Muy interesante. Vamos a seguir hablando de ecumenismo, de este octavario, pero vamos a ver ahora este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo han enseñado quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado todo con exactitud desde los orígenes, escribírtelo por su orden, distinguido Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor». Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Estamos en este programa hablando del ecumenismo, de la división entre cristianos, porque estos 8 días hasta el próximo martes, hasta pasado mañana, vamos a rezar y estamos rezando por la unidad de todos los cristianos, que estamos divididos en distintas confesiones, católicos, ortodoxos, protestantes, con Pablo, experto en ecumenismo. Don Pablo, mucha gente pregunta, bueno, la gente sencilla, ¿no? ¿De dónde estamos más cerca o quiénes están más cerca a la Iglesia Católica? Si los ortodoxos siempre dicen como tópicos, ¿no? Pues es que esos no creen en la Virgen María, ¿no? Y tal, y siempre un poco cosas que son... O los protestantes, si se puede hablar de que con quién podríamos tener ya ciertos puentes más de unidad. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que sentirnos cerca de todos, cada uno en distinta medida, ¿no? Se suele decir, hombre, con los ortodoxos hay una gran cercanía teológica, pero luego, digamos, en el trato son como mucho más fríos. Aunque he de decir que, por ejemplo, yo me llevo muy bien con el pope ortodoxo ucraniano de aquí. Nos ha invitado ahí a asistir a una divina liturgia y es una persona estupenda, ¿no? El padre Igor, ¿no? Pero a veces los diálogos oficiales
ya hemos visto, si hay diferencias entre Moscú y Constantinopla, pues Roma también intenta mediar, intenta terciar para ver qué se puede hacer, pero en fin, no siempre el trato pues es como muy acogedor, ¿no? Sin embargo, con los protestantes ocurre lo contrario. Por lo menos los protestantes de las iglesias históricas en Europa, ¿no? Te tratan súper bien, pero luego miras la teología y te notas que estás lejos, ¿no? Que falta mucho todavía por hablar, ¿no? y por confesar de modo conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar quizá esta referencia a la palabra de Dios, domingo la palabra de Dios, que para los protestantes lógicamente es algo esencial. Pero entonces, cuando vemos que hay diferencias teológicas, lo que hay que hacer es profundizar en lo que dice la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo, aunque vaya en contra de mí. Una vez tuve un encuentro con un pastor adventista y casualmente había venido aquí a Pamplona un chico finlandés, teólogo. Su tío es obispo luterano y él se ha hecho católico. Entonces, pues yo le dije, oye, ¿quieres venirte a esto? Bien, y entonces estuvimos hablando, y entonces este adventista pues hablaba muchísimo del bautismo, de renacer en el bautismo. Entonces yo le dije, claro, o sea, ahí se empieza, pero eso culmina en la Eucaristía. Yo estuve hablando de la Eucaristía. Y entonces, pues nada, ahí tuvimos nuestro entendimiento más o menos. Y luego le pregunté, oye, ¿qué te ha parecido? Hazme una crítica, ¿no? Y me dijo, tenías que haber citado más la Escritura. Porque, lógicamente, la vía de diálogo, digamos, la plataforma común con ellos es la Escritura, ¿no? Entonces, profundizando en la Escritura podemos llegar a la plenitud de la fe, tal como Jesucristo la ha depositado en la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Se suele decir, había un sacerdote copto que decía que había 3 ecumenismos, ¿no? El primero era el ecumenismo de las manos, de trabajar juntos, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, ¿no? Cuidado de la casa común, ¿no? El medio ambiente, justicia social, el hambre, la acogida de los prófugos y de los inmigrantes, ¿no? Bueno, se puede trabajar mucho y de hecho se trabaja mucho, ¿no? Luego está el ecumenismo del diálogo teológico, ¿no? Que ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, con estas antiguas iglesias orientales ortodoxas había un acercamiento en la fe en torno a Cristo, ¿no? Y así se hace. Ahora la Iglesia mantiene diálogo con 16 iglesias distintas, diálogos con papel y lápiz, digamos, ¿no? De tener reuniones y ir discerniendo lo que se puede formular de un modo, digamos, más amigable para esas confesiones, etcétera, ¿no? Pero luego está el ecumenismo más importante, y es el ecumenismo del corazón, decía este sacerdote copto, ¿no? El ecumenismo del corazón es, sobre todo, el ecumenismo de la oración. Por eso este octavario, por eso la celebración ecuménica del martes, ¿no? Porque lo que más nos une, y esto yo creo que hemos tenido todos experiencia, ¿no? Cuando nos ponemos a rezar juntos, bueno, quizá miramos en la misma dirección que es Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo que somos conscientes de las dificultades o las diferencias que puede haber, intentamos ver cómo esas dificultades no sean objeto de separación o de disputa, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos los 3 caminos y el Papa Francisco ahora, o sea, manos, cabeza y corazón, el Papa Francisco ahora habla del ecumenismo de la sangre. Esta mañana leía, casi 3.000 cristianos han muerto en nombre de la fe este año. O sea, 16 al día. O sea, hoy van a morir 16 cristianos confesando el nombre de Cristo. Y entonces el Papa Francisco dice, bueno, es que eso es un testimonio súper elocuente, ¿no? Es un ejemplo para todos nosotros. Y lógicamente hoy también habían quemado una iglesia cristiana en Nigeria.
este caso protestante. Bueno, pues no mueren por ser católicos, ortodoxos o protestantes, sino por ser cristianos. Entonces, quizá esto nos puede ayudar a, ver si hay problemas que resolver y resolverlos, y también fijarnos en ese patrimonio común de la fe que hemos recibido para poder caminar juntos, ¿no? Muy interesante. Hace poco traíamos ayuda de la Iglesia necesitada y hablando de los cristianos perseguidos, hablaban del ecumenismo, de la sangre, de la cantidad, que no miran si son católicos, sino son cristianos y los asesinan. Comentábamos antes que, bueno, fuera de cámara, que ha salido un documento importante, ¿no? Cuéntanos un poco, en fin, que la Iglesia saca sus materiales, sus documentos, el directorio sobre ecumenismo. Sí, vamos, es la tercera edición, digamos, ¿no? La última era el 96, y hay una actualización, ¿no? Y ahí es interesante porque hay un matiz que también es ilustrativo, ¿no? Dice que el ecumenismo lo tiene que tutelar sobre todo el obispo. Por esta reunión del martes estará presidida por nuestro arzobispo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos a tomar la iniciativa, y aunque en realidad no es una cuestión solo del Papa o del arzobispo o de los curas, ¿no? Sino que es una cuestión de todos, digamos que el pastor es un poco quien dirige ese movimiento en común, ¿no? Y entonces ese directorio, aparte de actualizar algunas cuestiones que habían quedado, bueno, quizá un poquito obsoletas, ¿no? Le da ese protagonismo al papel que tiene el obispo. Muy bien, pues vamos a ver este vídeo de intenciones de la Conferencia Episcopal, justamente de oración por la unidad de los cristianos. Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias no sean en vano y se logre la unidad que Jesucristo ha querido para sus seguidores. Bien, pues no nos queda ya mucho tiempo. Hemos hablado de ecumenismo con Pablo Blanco, profesor, consultor también de la Conferencia Episcopal de este importante tema. Recordamos el martes, ¿verdad? ¿A qué hora era? 7:30, la parroquia de Cristo Rey. Celebración ecuménica. Celebración ecuménica con el arzobispo y representantes de distintas iglesias. Pues muy bien, pues que la oración sea verdaderamente el centro del ecumenismo y que Dios quiera que algún día, no sé, lleguemos a ver la unidad y por lo menos que por la oración que no sea. Claro que sí, que por nosotros no falte. Eso es. Muchas gracias, Pablo, por a vosotros. Venga. Pues nada más, seguimos en esta oración. El martes la conversión de San Pablo, terminamos este octavario con esa celebración ecuménica en la parroquia de Cristo Rey de Pamplona, pero bueno, esta intención que esté siempre en el corazón y en la oración de toda la Iglesia. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.